Bueno, ahora entramos a ver por qué es importante hacer un análisis forense a nivel de red. Pues en este caso es posible detectar comportamientos completamente anómalos dentro de tu red, tal vez ataques a protocolos o puertos, explotación de algunas vulnerabilidades, robo de información, orígenes de ciertos ataques, etcétera, como por ejemplo podría ser proliferación de algún malware que pues haya ingresado dentro de tu red. Entonces, utilizando o realizando un análisis forense, todas estas cosas de aquí, pues las podríamos encontrar si es que estuviesen pasando. Asimismo, todo tipo de ataque que se realice siempre conlleva una parte de comunicaciones. Normalmente, por no decir siempre, que realicemos algún tipo de ataque, algún tipo de ethical hacking, o en el caso que sea un cibercriminal, un hacker no ético, siempre va a conllevar la parte de redes y telecomunicaciones, donde se involucran firewalls, routers y switches. Muy importante. Lo que normalmente siempre se ve involucrado dentro o a nivel de red, hablando a grandes rasgos, serían firewalls, routers y switches. Estos dispositivos van a permitirnos detectar ataques por medio de herramientas de sniffing. En todo caso, ¿qué es lo que es un sniffer? Porque si ya en la anterior clase hemos hablado de que el sniffer pues, nos va a ayudar a detectar este tipo de ataques, tendríamos que entender previamente qué es un sniffer. Pues los sniffers son herramientas conocidas como analizadores de red y protocolos. ¿Por qué? Pues porque como su nombre lo dice, lo que te permiten hacer es analizar la red corporativa como tal y los protocolos o puertos que puedan tener, por ejemplo, un switch o qué protocolos están corriendo dentro de tu red, etcétera. Son varias cosas en realidad. El sniffer lo que hace es conseguir las tramas que viajan dentro de una PC hacia pues hacia otra PC o algún servicio o lo que sea, y el sniffer es el que está al medio, como si fuera un man in the middle, recibiendo esa información. Como decía, el sniffer es un programa que permite controlar y analizar el tráfico de red transmitido de una localización de la red a otra. Muy importante. Entonces, si por ejemplo tú estás aquí en tu casa, o por ejemplo tú estás en tu lugar de trabajo, sentado, y el servicio web al que te quieres conectar está dentro de la intranet, dentro tal vez de tu propia empresa, en ese caso, pues tú empezarías a tratar de mandarle tramas, tratar de mandarle algún tipo de consulta para que ese servidor te responda. Entonces lo que hace el sniffer es ponerse al medio de ambos y toda la información que tú le mandes a este servicio o a este servidor, como ya había comentado, puedes controlarla o analizarla. ¿Qué es controlarla? Es que tú recibas ese paquete de datos primero y después ese paquete lo retransmitas y que este servidor directamente te dé la respuesta. Y el otro caso es cuando analizas, que es directamente que pasa la trama, a ti te da una copia de esta para que veas qué cosa hay y aún así sigue avanzando sin ningún problema esa trama. De esa manera se realiza la conexión normal, solo que tú recibirías dicha información eh, por el hecho de estar al medio de la conexión. ¿Dónde configurar la captura del tráfico? Utilizando obviamente un sniffer. El switch divide la red en segmentos, creando dominios de colisión separados. Únicamente envía las tramas a todos los puertos cuando se trata de una difusión broadcast. Por si no entiendes muy bien alguno de estos conceptos, como por ejemplo dominio de colisión y difusión broadcast, te lo explico. El dominio de colisión vendría a ser cada puerto del switch. Por ejemplo, si tú conoces lo que es un hub, sabes que un hub como tal lo que hace siempre es recibe cuando, por ejemplo, un equipo quiere enviar un paquete a otro equipo, lo que hace es enviarlo, llega al hub, el hub transmite esa información a todos los equipos de la red y lo recibe pues al que se supone que se le debería dar, ¿no? O sea, al destinatario como tal. La diferencia entre el hub y el switch es esta, que el hub no tiene un dominio de colisión. Si le llega directamente un paquete al hub, el hub no sabe cuál es el equipo al que tiene que mandarlo. En cambio, a diferencia de esto, el switch sí tiene dominios de colisiones. Entonces lo que hace es que cuando hace una difusión broadcast, también esto es importante para que entiendan el tema de dominio y colisión, cuando hace una difusión broadcast, esto se hace mediante el protocolo ARP. Lo que pasa es que un equipo busca otro equipo, por ejemplo, de la IP 192.168.0.1 a la 0.2. Entonces, este 0.1 consulta al switch cuál es la 0.2 y el switch cuando inicia o aún no tiene dentro de su tabla ARP a este equipo con la IP 0.2, lo que hace es difundir esto
mediante una difusión broadcast, que es difundir ese paquete a todos los equipos, y al que le responde y demuestra que es el equipo que se supone que va a ser el destino, pues lo guarda dentro de su tabla y entonces ya después directamente deja de hacer ese tipo de difusiones broadcast porque ya sabe que para el equipo que está buscando está en el puerto tal. Entonces de esta manera lo que estaríamos haciendo es creando un dominio de colisión que sería este equipo y ya no haciendo difusiones broadcast como si fuera un hub. Si conectásemos un equipo con Wireshark a uno de los puertos del switch, lo único que vamos a ver son las tramas que transcurren en el switch y nuestra máquina. O sea, que si yo pusiese al medio de un switch o en un puerto específico entre un equipo y un switch como tal, y al medio pongo mi sniffer, lo que pasaría es que solo tendría la información que va entre el switch y este equipo. No tendría la información de todos los equipos que están conectados en el switch. Entonces, ¿cómo respondo la pregunta? Pues simple, podemos utilizar un puerto espejo o también un puerto en modo spam. Siempre que tengamos acceso al switch y este, a su vez, soporte la función de puerto espejo, será la manera más cómoda para poder capturar el tráfico de una red. El puerto espejo, también conocido como modo spam, permite duplicar el tráfico que transcurre por uno o varios puertos del switch y replicarlo al puerto que nosotros deseemos. Entonces, esta es la manera correcta en la que nosotros vamos a lograr poner un sniffer dentro de nuestra red corporativa cuando queramos realizar algún tipo de análisis de tráfico o algo por el estilo. Acá abajo, como ven, tenemos una pequeña imagen sobre cómo funciona un puerto espejo. Aquí tendríamos un equipo y aquí tendríamos el otro equipo y este sería el switch. Por aquí estamos ingresando el tráfico de este equipo a este equipo. Probablemente le mandemos algún tipo de mensaje. Entonces lo que hace el port spam o el puerto en modo spam o el puerto espejo es que cuando ingresa esta información sale por aquí hacia este equipo y a su vez se duplica y se manda al sniffer. Y este tipo de configuración sería pues para todos los puertos, para que todos manden lo que está pasando por este switch hacia un puerto específico que estaría en modo spam, que es el puerto donde se va a conectar nuestro sniffer. De esa manera, toda la información de la red o de ese switch, aunque sea, llegaría a nuestro sniffer para poder nosotros analizar el tráfico dentro de nuestra red. Bueno, ahora les voy a comentar dos herramientas que se utilizan mucho dentro del análisis de red para los análisis forenses. El primero de estos sería Wireshark, que es un analizador de protocolos open source, o sea, que es gratuito, y disponible para plataformas Windows y Unix, como por ejemplo, nosotros vamos a hacer una pequeña prueba utilizando nuestro equipo, un equipo, mejor dicho, en Ubuntu y un equipo sobre Kali Linux. Su principal objetivo es el análisis de tráfico, además de ser una excelente aplicación didáctica para el estudio de comunicaciones y para la resolución de problemas de red. Wireshark es súper conocido, probablemente uno de los programas o uno de los sniffers más conocidos dentro del mercado. Y el siguiente que les quiero mostrar es Network Miner. Network Miner es un sniffer con versiones tanto de pago y gratuitas. A diferencia de Wireshark, esta herramienta es más amigable e intuitiva. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente sin necesidad de estudiar tanto, vas a poder usar correctamente la herramienta. Cuando te digo estudiar tanto, no me refiero a estudiar redes, porque obviamente para poder utilizar o para poder hacer un análisis correcto, tanto con Network Miner o con Wireshark, tienes que tener una noción de redes. Pero a lo que me refiero es que estudiar la herramienta como tal es más amigable e intuitiva, lo que hace que tu trabajo con Network Miner se haga más sencillo que con Wireshark. Pero lo malo es que no es muy completa esta herramienta. Otra cosa también interesante y buena, un punto positivo, es que permite la automatización de búsquedas dentro de nuestro... Cuando tenemos nosotros un paquete o varios paquetes, nos permite automatizar búsquedas dentro de estos paquetes.